Universidad Central de Florida como en un primer momento científico visitante, pero después enseguida pues se unió como investigador asociado que en ciencias planetarias, que bueno, eso aquí suena distinto y raro, pero allí es algo muy interesante, ¿vale? Trabajó y enfocó sus estudios en las propiedades de las superficies de cuerpos del sistema solar, ¿vale? A ella le encantaban los cuerpos helados, pero la tecnología en aquel momento igual no le ayudaba tanto y tuvo que centrarse más en algunos cuerpos más cercanos, aunque ahora ya es feliz porque está en James Webb y nos lo va a contar ahora lo que hace, ¿vale? Fue parte del grupo que descubrió el primer ¿cómo es? Water Ice and Complex Organics, o sea, el primer organismo complejo en agua helada en el asteroide 24 Temis. Aunque ¿vale? me gustaban tanto los hielos que los busqué en los asteroides. Exacto, es un sitio perfecto para encontrar hielos, ¿vale? Y es una fuente de agua muy interesante para la minería también. También ha liderado numerosas observaciones internacionales, participando con la NASA, en New Horizon, OSIRIS-REx y en Lucy, en la que también hemos participado nosotros aquí. Desde 2017, la doctora Pinilla fue también la científica principal del Observatorio de Arecibo y también ha actuado como manager científica desde diciembre de 2018. Y de esa forma Noemí pues, ha ayudado al director del observatorio y ha liderado el grupo de 20 científicos en sus desarrollos de sus diferentes carreras, ¿vale? Y desarrollo de sus diferentes tesis. Entonces, en cualquier caso, es ahora la investigadora principal, la líder de DISCO, ¿verdad? Y de algunas cositas más que nos va a contar ahora. Yo creo que le cedo ya la palabra, agradeciéndole muchísimo que haya venido a Asturias y que aunque sea su tierrina y le guste volver, pues para nosotros es un orgullo en el ICEA que tener a alguien de su cala. Muchas gracias, Noemí. Que te llamo Francisco. Muchas gracias, Javi. Lo primero quiero, bueno, esto ya lo habéis visto, es básicamente de lo que os vengo a hablar, es como ha dicho Javi, de DISCO, que es mi proyecto, y del James Webb, que es el instrumento con el que lo voy a desarrollar. Voy a ver si me apaño con esto. Y lo primero que quiero hacer es darte las gracias, y dar las gracias al ICTEA y dar las gracias a la universidad por recogerme aquí, por permitirme disfrutar de hablar de mi ciencia, que siempre me gusta, pero en este caso con tantas caras conocidas. Así que hoy tengo doble compromiso, porque está mi madre para ver si lo hago bien. Gracias a todos y vamos a hablar de lo que he venido a hablar. Como decías tú, me he movido mucho por todo el mundo, he ido de un lado al otro haciendo miles de cosas y ahora mi objetivo es retirarme a mis aposentos a disfrutar del James Webb, que va a empezar a mandar datos dentro de muy poco. El James Webb es este telescopio que veis aquí, este telescopio espacial. ¿Tiene puntero? Con este, ¿no? Vale, sí. Es este telescopio espacial que está, esto es una recreación artística, no es una foto, porque donde está el James Webb no hay cámaras para tomar imágenes de él. O sea que sabemos que está ahí por todo lo que nos comunica a Tierra, pero en realidad no porque tengamos una visión de dónde está o dónde no está. Y es una maravilla de la ingeniería el James Webb, es un telescopio muy complejo. Y encima de ser un telescopio muy complejo, es un telescopio muy complejo que se ha mandado al espacio y que necesitamos que funcione porque los científicos somos así, queremos que vaya todo perfecto. Y bueno, hacer algo así no es sencillo. Todo el camino que ha pasado este telescopio desde que se aprobó hasta estos momentos han sido 25 años de proyecto, de construcción, de política científica, de mandar propuestas, de pasos atrás y pasos adelante, y se ha hecho en conjunto la NASA, que es la que lleva el mayor peso de este telescopio, pero también la ESA, la Agencia Espacial Europea, y también la Agencia Canadiense. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea diseñó y construyó el instrumento que yo voy a usar más, que es el que a mí me viene mejor para la ciencia que yo hago. Y la Agencia Canadiense, todo el sistema de adquisición y guiado, que es muy importante porque es lo que le va a decir al telescopio en cada momento a dónde está apuntando, porque el telescopio no va a observar así a su libre albedrío, sino que cada uno le pedimos que nos apunte a un objeto en concreto. Y para eso el telescopio tiene que saber dónde está apuntando en cada momento. Y eso es la parte que diseñó la agencia canadiense. Todo esto viene con un coste. Y la verdad es que el coste del telescopio James Webb es, para nuestra cabeza, astronómico, ¿no? Casi 10.000 millones de dólares. Eso es lo que ha costado hasta ahora. Y si queremos un dato para comparar, por ejemplo, os puedo decir que el presupuesto que tiene España total para ciencia en el 2022 son 4.000 millones, si no me equivoco.
¿Está bien? ¿Es de orden de magnitud? Yo creo que sí. Entonces, ahí podéis ir mirando, comparar, ¿no?, lo que se lleva un solo telescopio. El gasto mayor es todo lo que supone poner esta tecnología, desarrollarla y enviarla y que todo funcione, ¿no? Pero una vez que está ahí hace falta siempre lo que tienen todos los telescopios también en tierra, que son oficinas de astrónomos de soporte, de técnicos, de informáticos, que se ocupen de que todo vaya bien, de chequear que la telemetría, todo está funcionando. Y eso es lo que se llama el coste de operación, que son alrededor de unos 200 millones de euros al año. Se lanzó con el objetivo de que estuviera funcionando 5 años, con la esperanza de que estuviera 10. Y luego veremos un poquito lo que ha hecho hasta ahora el telescopio, pero el kit de la cuestión aquí es que lo ha hecho tan bien, ha funcionado hasta ahora, que esperamos que dure 20. Entonces es probable que sean 20 años de ciencia puntera con el James Webb, porque este telescopio no se va a hacer viejo en 20 años. El Hubble lleva 30 y todavía hay gente que está haciendo su carrera observando con el Hubble Space Telescope. O sea que ahí vamos a ver cuánto dura realmente. ¿Por qué digo que es un gigante, que es una maravilla de la ingeniería y demás? Pues fijaros que aquí en tierra muchas veces hacemos ciencia con telescopios de 4 metros, de 5 metros, ya los de 8 metros fueron muy grandes, ya el Gran Tecan, que es el más grande, que está en Canarias, es de 10 metros y con 4. Este telescopio que está en el espacio, el espejo primario, que es el que da la potencia del telescopio, la calidad, como de débil es el objeto que puedo observar, tiene 6 metros y medio, ¿vale? Eso es lo que tiene esta parte. Entonces, de altura, la altura equivalente de esta estructura es como de un edificio de más de 3 pisos. Pero claro, esto, aparte tiene toda esta estructura, que ahora os hablaré de ella, esto no se lanzó hacia el espacio. Tú no puedes coger un bicho que tiene la altura de un edificio de 3 plantas y decirle, ala, corre, vete libre. Hubo que plegarlo y ponerlo en una cápsula a bordo de un cohete. Entonces, todo eso es ingeniería, es tecnología, es mucho número, mucho modelo y mucha precisión. Y para poder hacer eso de plegarlo, el espejo primario no es un espejo de una sola pieza. Son 18 espejos más pequeños que tienen que funcionar los 18 como si fueran uno solo, para tener calidad. Tú no puedes, nosotros tenemos 2 ojos, pero los dos ven una sola cosa, lo mismo. Pues estos 18 espejos hay que alinearlos en el espacio con una precisión de micras, que es mucho más pequeña que 1 milímetro, para que funcione bien. Y bueno, aparte tiene en esta parte de aquí atrás un armario, que es donde van los instrumentos con los que vamos a observar. Un telescopio no solo recoge la luz. Antiguamente el telescopio recogía la luz, tú ponías el ojo y mirabas. Pero ahora lo que queremos es recoger esos datos de una forma que podamos medir la cantidad de luz y que podamos observar en distintos colores y que podamos hacer espectros, que luego os contaré lo que son. Entonces, para eso hace falta distintos instrumentos, como cuando cogéis una cámara ahora con el teléfono y le ponéis 1000 filtros a las fotos que hacéis. Pues eso hacemos nosotros con fines científicos. Y entonces los 4 instrumentos van en un armario aquí en la parte de atrás del telescopio primario. Esto es el espejo secundario, que luego os mostraré el camino óptico del telescopio. Y después está esta otra maravilla, estas láminas de aquí. Esto es una especie de sombrilla gigante, esas que en Oviedo no necesitamos normalmente, pero que usa el telescopio como protector y escudo térmico. ¿Ok? Es muy importante porque este telescopio va a observar en el rango infrarrojo. El telescopio no ve lo que nosotros vemos con nuestros ojos, para eso está el Hubble. Este ve más allá de lo que ven nuestros ojos, más allá del arco iris. Empezamos por el rojo o acabamos por el rojo, pues más allá es donde está observando este. Por eso va a ver lo que llamamos a veces que es un universo invisible que no podíamos observar hasta ahora. Y precisamente porque va a observar en el infrarrojo, es muy sensible al calor. Entonces tiene que estar protegido de la radiación del sol, y toda esta parte, que es donde están espejos, instrumentos, tiene que estar a una temperatura muy, muy baja, que ahora veremos de qué orden es. Y para eso necesita esta súper sombrilla que tiene el tamaño de una cancha de tenis y que no es una sola lámina, como veis, son 5 láminas. Cada una de ellas ha tenido que ser también plegada para ponerla dentro de la cápsula y después, una vez en el espacio, desplegada. Y están diseñadas con distintos grosores cada una de ellas. La separación en los distintos ejes es diferente de una lámina a la otra. Todo eso se determinó en tierra cómo tenía que ser para que la temperatura que hay sea óptima
y todo eso ha habido que deshacerlo en el espacio, después de lanzarlo, que se lanzó el 25 de diciembre del año pasado. Vale, entonces esto es un poquito así la descripción del telescopio. Aquí, para que os hagáis una idea del tamañico, este es el escudo térmico, y esta es una prueba que hicieron desplegándolo en el Instituto Goddard. Aquí tenéis, pues todo debe haber aquí como 15 personas a lo mejor, para que os hagáis una idea del tamaño. Aquí después iría el espejo primario, con la torre que sostiene el secundario y los instrumentos en la parte de atrás. Y os decía el escudo térmico, bueno, no os comenté una cosa, os hablé del alineado de los espejos. Cada uno de esos espejos tiene 7 motores, porque tiene 7 movimientos diferentes para conseguir ese súper alineado, que quede pulido más que el pollo de nuestra casa, ¿no? Y todo eso, si vas sumando, plegar, desplegar, extender, levantar, mover los primarios, mover el secundario, todo eso fue en el momento del lanzamiento como 300 puntos que había que cumplir, que estaban determinados a qué nivel de calidad y con qué precisión, 300 puntos en los que el proceso podía haber fallado. O sea, que os podéis imaginar cuando llegó diciembre, las uñas nos las habíamos mordido hasta los nudillos, ya estábamos pendientes. Aquí os muestro un poquito, esto es un dibujo de perfil de lo que serían las láminas y el telescopio, y estos son los puntos donde se está midiendo la temperatura del telescopio, que es uno de los puntos claves de control para saber que todo va a ir bien. Como os decía, este escudo térmico va a estar siempre orientado hacia el Sol, según se mueva el telescopio en el espacio, y esta parte va a estar al revés, orientado hacia el universo, que está oscuro. Justo si tú te pones de espaldas al Sol, mirando hacia allá. Entonces, la luz se va a ir como reflejando múltiples veces entre lámina y lámina. De una lámina a la otra solo pasa una cantidad más pequeña, cada vez más pequeña, de forma que aquí ya no llega nada. Y la diferencia de temperatura desde aquí a aquí son más de 300 grados. Esta parte del telescopio va a estar como a 36 grados, igual como en agosto en Castilla, con un poco de suerte en un día despejado aquí, y esta parte va a estar a 300 bajo cero. Entonces es lo necesario para que la calidad de las imágenes sea la buena. Y aquí tenemos una recreación de cómo iba plegado este telescopio dentro de la cápsula y el cohete que lo lanzó desde la Guyana francesa, el Caribe de Sudamérica. Podéis reconocer algunas cosas. Esto es la parte de las láminas que se plegó y se recogió. Aquí vemos la parte de las torres que mantenían el secundario, pero es que incluso el primario va plegado a los dos lados. Recogió como las aletas, como si fuera un pez, para poder meterlo ahí dentro. ¿Dónde está el web entonces? ¿Dónde se ha puesto? El web tiene que estar más o menos en la misma zona siempre para que esté alineado con la Tierra, para que poder transmitir órdenes, que poder recibir datos para todo. Y eso es a 1,8 millones de kilómetros de la Tierra. Tardó unos 29 días en llegar al punto donde queríamos que estuviera. Llegó con lo que os decía, con tanta precisión que es probable que pueda durar unos 20 años. Y esto es importante porque para que se mantenga en ese punto va a haber cada cierto tiempo que hacer pequeñas correcciones. Se encienden un poquito los motores, un poquito cada vez. Y para encender esos motores hay un combustible que se gasta. Entonces, si la precisión del lanzamiento no hubiera sido tan buena, habríamos gastado más combustible en llevarlo a ese punto. Como se ha gastado muy poco, creemos que lo que hay puede durar para hacer esas correcciones más allá de los 10 años nominales. Esto es un poquito la secuencia de cómo se fue desplegando el web desde que llegó, ya salió de la órbita terrestre y empezó a caminar hacia el punto de Lagrange, que es donde está ahora, y veis cositas que yo os he ido comentando, ¿no? Pues eso, el plegado, desplegado, extensión de una lámina, extensión de las 5, tensionado hacia arriba, bajar la torreta y alinear. Y aquí yo creo que esto es una foto, solo para que os fijéis, porque lo que viene a continuación es una animación, pero por si va muy rápido, aquí os digo lo que vamos a ver. Vamos a ver una recreación donde estaría el Sol en el centro, ¿vale? Aquí estaría la Tierra orbitando alrededor del Sol, una vez al año, y la Luna orbitando alrededor de la Tierra cada 28 días, o 24 días y pico. Aquí tendríamos el Gisweb, está más lejos del Sol que la Tierra, y va a estar siempre orientado, como os decía, con el espejo mirando hacia nosotros y el escudo térmico protegiéndole de toda la radiación que llega del Sol. Y entonces va a estar moviéndose alineado siempre el punto de Lagrange, alineado con la Tierra, y aquí alrededor se va a estar moviendo el Gisweb. Y va a ir haciendo esto alrededor
de la Tierra así todo el tiempo que esté funcionando. Fijaros que la distancia de la Tierra al Sol son 1,5 millones de kilómetros. La distancia del Webb al Sol, aquí en nuestra escala, a la Tierra, perdón, lo dije mal. El Webb está a 1,8 millones de kilómetros de la Tierra, que es esta parte de aquí, y la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol. Esa sería la escala. Y ahora vamos a ver, si no arranca, supongo que le puedo dar yo aquí. Y la animación de cómo va ese movimiento del Webb alrededor del Sol junto con la Tierra. Y ahora al final, cuando se para, veis bien, cuando vuelve a aparecer ahora, cómo se está moviendo siempre con el espejo hacia la parte fría del telescopio. ¿Vale? Y así, entretenido, esperemos que esté mucho tiempo. Vamos a ver. Siguiente. Vale. Uy, esta que rápida. Esto es el camino óptico de muchos de los telescopios, ¿vale? Como estoy viendo como un poco rápido, voy a ver si lo puedo parar y os lo explico. Ahí. No. A ver. No se puede pausar. Pantalla siguiente anterior. No. Bueno, pues lo dejamos ahí. Bueno, básicamente lo que tenemos en un telescopio es un espejo primario que recoge la luz del objeto que sea, lo manda al espejito secundario, que es este que está enfrente, y este lo que hace es mandarlo aquí para que pase a la parte de atrás, que es donde están los instrumentos. Entonces, por eso hacen falta distintos espejos, para que haga este camino la luz, va de uno al otro, se reorienta y se concentra toda en los instrumentos, que aquí habrá otro espejo que, no, de hecho no lo hay, porque en realidad todos los instrumentos reciben luz al mismo tiempo. Lo que pasa es que tú decides con cuál quieres observar en cada momento. ¿Vale? Siguiente. ¿Por qué hacemos todo este esfuerzo? Podéis decir, ¿no? Vale, si tenemos tantos telescopios aquí en Tierra y tenemos telescopios muy grandes, bueno, hemos hecho ya uno de 10 metros, se va a hacer uno de 30, quién sabe si todo este esfuerzo, los 25 años, todo este dinero, todos estos equipos tan grandes. Pues básicamente la atmósfera es la clave de nuestro deseo de ir al espacio. Esta representación que veis aquí, tenemos la luz blanca que llamamos, toda la luz, se compone es la suma de un montón de colores diferentes. Os hablé antes del infrarrojo, ¿vale? Habéis oído hablar seguramente también del ultravioleta, los rayos X que todos conocemos, algunos habrán oído hablar de los rayos gambas, al ajillo, los rayos gamma. Y luego está la luz visible, que es la que nosotros apreciamos con nuestros ojos. Nuestro ojo es un instrumento que es sensible a cierta parte de la luz, que sería esta especie de arcoíris que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Que la atmósfera nos mantiene a salvo de mucha de esta radiación, que no nos haría ningún bien, y lo hace porque filtra esa luz e impide que llegue a la superficie de la Tierra. Entonces, por eso, veis aquí, si queremos observar algún fenómeno, porque los objetos que están en el universo están sufriendo procesos. Por ejemplo, entre las galaxias, pues hay zonas donde hay muchas nubes que filtran la luz, hay zonas donde hay estrellas en formación, puede haber galaxias en colisión, puede haber agujeros negros. Cada uno de estos procesos que he nombrado emite la luz de un color diferente. Si tú quieres observar explosiones de rayos gamma, desde la Tierra no vas a poder, porque la atmósfera filtra aquí en la estratosfera toda esa luz. Y si quieres observar en el ultravioleta, la filtra incluso mucho más arriba. Esta luz no llega de ninguna forma a la superficie de la Tierra. Y lo único que nosotros podemos ver desde Tierra, por muy grande que sea el telescopio, es los procesos físicos que emiten en este tipo de luz. Por muy potente y bueno que sea el telescopio, estamos limitados a esta parte del universo. Y todo este que emite por aquí o por aquí es invisible para nosotros. Luego ya si tenemos un telescopio de radio como Arecibo, que nombraba Javi, ahí sí tenemos mucho más otra vez universo a nuestro alcance, ¿no? Todo el que emite en radio. Y por eso, pues incluso a veces nos vamos a la altura y es mejor la recepción que si estás a nivel del mar, o hay telescopios como es Sofía que van a bordo de un avión y cada cierto tiempo hace vuelos que sube a esta parte para poder observar en esta zona del infrarrojo. Hubble observaba aquí
Spitzer, que se dejó de funcionar en el 2019 o 2020, me parece que fue, observaban esta parte, y el James Webb va a observar como hasta 30, o sea que sí, también cubre esto y más. Como toda esta parte de la luz la va a recoger el James Webb, desde el rojo hasta esta zona. Y eso desde tierra es imposible verlo. Aquí tenemos una comparación de eso que os decía hace un momento. Si tenemos aquí la luz visible, que es la que nosotros vemos, para aquí la de más energía, ultravioleta, gamma y rayos X. Para aquí la de menos energía, la de radio y los microondas. El Webb observaba solo esta parte del universo. Spitzer, que observó toda esta parte del universo. Y esta que nos faltaba intermedia, la va a cubrir el James Webb. ¿Y en qué se traduce eso, por ejemplo? Pues si tenemos, imaginaros esta estructura, ¿ok? Si la observa el Hubble, la va a ver así. Vemos que hay regiones con muchas, como nube, con mucha estructura, eso es estructura de gas y de polvo, muy opaca, no se ve casi nada de lo que hay por detrás, solo hay algunas estrellas por aquí visibles que son, si dijéramos, las más potentes, ¿no? Y bueno, en el campo, al fondo, pues también como que hay como parte de neblina y se ven cierto tipo de estrellas. ¿Qué pasa si me voy a la parte infrarroja que decíamos? La parte que va a observar el Webb y que observaba Spitzer. Pues que parte de toda esta estructura que veíamos aquí, ahora no se ve, es invisible. Aquí yo no veo estructura. Aquí estoy viendo todas las estrellas que había aquí detrás, que no se veían. Y todo esto que estoy viendo aquí es invisible para el Hubble, es visible para el Webb. Y si ya me voy a la parte más infrarrojo aún del Webb, que son las 30 micras ya, pues ya veo todas las zonas estas súper calientes de formación de estrellas. Y esto es lo que queremos observar con este telescopio. Bueno, solo quieren observar los que hacen galaxias, los que hacen formación de estrellas, los que hacen medio interestelar. Yo quiero observar otra cosa, yo quiero mis cuerpos pequeños, que son los que más me interesan. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues ahora os voy a hablar un poquito, voy a dejar de hablar de ingeniería y de óptica y os voy a hablar de la ciencia que yo hago y de lo que a mí me interesa y de por qué me interesa. ¿A qué me refiero cuando decimos cuerpos pequeños? De muchos de ellos ya habéis oído hablar seguro. De los asteroides habéis oído hablar. Esto que pongo aquí es una especie de clasificación muy esquemática, muy básica, pero es una cosa que nos ayuda mucho a los humanos, que es poner las cosas en cajas. Decir, bueno, esto es así, esto es diferente, esto es otra cosa, y lo llamo de otra manera. Y esto es otra cosa y lo llamo de otra manera. Luego encontramos que hay cosas intermedias y que no es blanco y negro, sino que hay muchos grises. Pero a la hora del conocimiento nos ayuda a clasificar. Entonces, así de forma básica, los asteroides, decimos, que son objetos rocosos, que tienen formas irregulares y que se mueven a distancias interiores a la órbita de Júpiter. Algunos de ellos incluso cruzan la órbita de la Tierra. Pero básicamente el cinturón de asteroides se encuentra entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter. Son objetos rocosos, es decir, no tienen hielo, aunque ya hemos encontrado hielo en algún asteroide. Y como no tienen hielo, no tienen una cosa que llamamos actividad. Generalmente cuando hablamos de actividad, lo que nos referimos es a que los hielos, al incidir el calor y la radiación del Sol sobre ellos, se subliman, pasan a estado gaseoso. Y entonces es lo que llamamos actividad. ¿Cuáles son los objetos activos por excelencia en el sistema solar? Los cometas. Los cometas son objetos, ya no son rocosos, sino que son bolas de lo que llamamos hielo sucio. Es una mezcla de hielos y de silicatos, como de arena, como de basalto, como de piroxenos y como orgánicos complejos, como si fuera residuo, ¿no? Lo que queda cuando uno quema una chuleta o quema una hamburguesa. Y esto es lo que forma los cometas. En el interior mucho hielo. Los cometas tienen de particular que su órbita, aunque viene de la parte lejana del sistema solar, se aproxima mucho al Sol, comparado con los transneptunianos, que ahora hablaremos de ellos. Y al aproximarse, asume más calor del Sol y entonces se produce esa actividad que no tienen los asteroides, que tienen los cometas, hablando en forma general. Y esa actividad es por lo que se hacen muy llamativos y por lo que los vemos a veces en el cielo incluso a simple vista, que desarrollan pues las colas de iones y las colas de polvo y la coma también de polvo y de gases, ¿ok? Y después la tercera caja que tendríamos dentro de los cuerpos pequeños son los objetos transneptunianos, que lo abreviamos del orden en inglés como TNOs.
Y estos serían también bolas de hielo sucio, pero no se acercan nunca tanto al Sol como los cometas. Siempre están más allá de la órbita de Neptuno, lo cual los hielos que tienen, que suponemos que tienen, no se llegan a activar, están siempre fríos y entonces no llegan a tener atmósfera, ¿ok? Y son, pues creemos, más redondeados, aunque ahora veremos que algunos de ellos no. Y estas bolas de hielo sucio es lo que a mí me ocupa y lo que me interesa. No es tan concreto, pero algunas que creemos que son similares. ¿Qué ocurre? Básicamente, ahora veréis, los transneptunianos los conocemos desde hace 25 años. Antes no sabíamos, no habíamos detectado ninguno, aunque había conversaciones de si existían o no existían. ¿Pero por qué suponíamos que existían? Porque conocíamos los cometas y sabíamos que los cometas venían de algún sitio y venían de algún sitio donde había mucho hielo. Entonces, si queríamos estudiar los hielos del sistema solar, teníamos que observar los cometas. Pero los cometas tienen un problema cuando nosotros los observamos, que es que los descubrimos porque tienen actividad. Y cuando tienen actividad, tienen esa especie de neblina, de gas, de vapor, de polvo, que hace que no puedas ver a través de ella. Como hemos visto con las calimas, como vemos cuando está nublado, como vemos cuando subimos al Aramo y hay neblina. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nunca podíamos estudiar la superficie de estos cuerpos. Veíamos el efecto de la sublimación en la superficie, pero no podíamos observar la superficie. Entonces, si queremos observar hielos, tenemos que irnos a los teneos. Esto es lo que yo llamo los 7 magníficos, que son 7 cometas que han sido visitados por sondas espaciales. Era la mejor forma que teníamos de ver la superficie de los cometas, que es, voy a acercarme a él antes de que se acerque demasiado y desarrolle actividad. Y decimos, bueno, son bolas de hielo sucio, como el rolo este que estaba yo empujando en la foto. Sí, pero cuando vas allí y lo observas, tú lo que ves es casi que una superficie como de una roca, ¿no? Una cosa ahí, ¿dónde están los hielos? ¿Sabes que hay hielo? Porque fijaros en este, que tiene actividad, fijaros en estos puntos. Tú dices, aquí tiene que haber reservas de hielo, pero en la superficie de un núcleo cometario hay mucho polvo, porque los hielos se van sublimando cada vez que se acerca al Sol y se van consumiendo. Y lo que cae a la superficie de nuevo es esa especie de calima, de arenas, de silicatos, que va tapando poco a poco el hielo. Es decir, tampoco con una sonda en realidad veo grandes reservas de hielo. Entonces, ¿cómo estudio los hielos realmente? Pues desde que se descubrió los transneptunianos, estudiando la superficie de transneptunianos. Dejadme que os explique un poquito aquí esta gráfica, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en ciencia con representaciones así gráficas. Aquí lo que tenemos es un número simplemente, que indica cuántos cuerpos de cada población se conocen. Y aquí lo que tenemos es los años, desde el 80 hasta el 2020, ¿de acuerdo? Y lo que quiero que observéis es cómo van creciendo las líneas. Por ejemplo, si cogemos los cometas, pues en el 80 se conocían unos 1000 cometas y poquito a poco ha ido aumentando, pues ahora tenemos como unos 7000 cometas que se conocen. Si hablamos de todos los cuerpos pequeños, básicamente asteroides, pues en los 80 se conocían unos 10.000. Va subiendo, aquí de repente una inversión por parte de la NASA, por parte de la ESA, en trabajos de catálogo para descubrir más asteroides y pegó un salto grande y ahora se conocen pues casi 1 millón de asteroides. Los transneptunianos los tenemos aquí. Desde los 80 hasta el 92 se conocía uno, que todos conocéis muy bien seguramente, Plutón, el único. Entonces, si queríamos observar hielo, tenemos que observar Plutón, pero Plutón es uno. En el 92 se descubrió otro más y dijeron, esto que viene la gente diciendo, que debe de haber un cinturón aquí, igual que el de asteroides, pero formado por cuerpos de hielo, va a ser verdad, porque hemos ido a buscar uno y lo hemos encontrado. Vamos a dedicar trabajo a descubrir más. Y así ha sido como poquito a poco. Fijaros, en el año 2004, que empecé yo a trabajar con estos objetos, se conocían 100, no se conocían más. Y ahora mismo estamos, bueno, cuando se hizo esto en el 2020, aquí aparecen menos de 1000. En realidad ahora mismo se han detectado como unos 3000. Estimamos que existen billones de transneptunianos. Es un cinturón con muchos más objetos incluso que los asteroides. Lo que ocurre es que están lejos, están fríos y relativamente por estar lejos aparecen muy débiles. Entonces, incluso conociendo 3000, no todos los podemos estudiar en detalle. Los hemos observado, podemos saber más o menos qué órbitas siguen, pero no los conocemos en detalle. Y esto es una representación un poco así artística que me gusta mucho mostrar, sobre todo para que veáis cómo se complica la cosa, cómo no son solo 3 cajas que dije antes. Aquí cada color representa un tipo de objeto. Si fueran solo asteroides
cometas y TNOs, tendríamos 3 colores, pero tenemos muchos más. Esto sería el Sol. Mercurio, Venus, la Tierra tiene que estar por aquí, este es Marte, este es Júpiter, y después ya Saturno, Urano y Neptuno, ¿ok? Transneptunianos, después de Neptuno. Todos estos verdes de aquí son los transneptunianos que conocemos. Asteroides, dijimos, entre Marte y Júpiter. Conocemos muchos más. No es que haya más, es que están más cerca. Y se pueden detectar con más facilidad y se pueden estudiar con más facilidad. Después los troyanos famosos de la misión Lucy, que desde aquí, si no me equivoco, fue desde alguna sala aquí en Minas, observasteis el lanzamiento. Los troyanos son asteroides que orbitan junto con Júpiter. Si Júpiter está aquí, una parte va por delante y otra parte va por detrás. Y son asteroides, pero que están más allá del cinturón, con lo cual creemos que tienen mucha concentración de hielo. Como os decía, de la población original, cuando se empezó a formar el sistema solar, a la que creemos que existe ahora, solo se ha conservado un 10% de los objetos pequeños que había. Aún así, creemos que hay billones de transneptunianos. En esta representación nos hemos limitado a los que mejor se conocen. Hay 18.000 de más de 1 millón que se conocen ya. O sea, esto es todavía más complicado. Y de esos transneptunianos tenemos 3.000. ¿Qué sabemos de los transneptunianos? Vale, sabemos poco, pero oye, sabemos algo, que desde el 92 estamos ahí unos cuantos, dale que te pego, intentando ver qué sacamos. Este es uno de los trabajos más sistemáticos que se han hecho, es decir, se ha repetido una serie de observaciones de la misma manera para observar distintos TNOs. Se hizo con un telescopio espacial de la Agencia Espacial Europea, que es el Herschel Space Observatory, y lo que hacía este trabajo era determinar el tamaño de cada objeto que observaba y la cantidad de luz que refleja del Sol. Porque esto no son estrellas, no emiten luz, reflejan la que reciben del Sol. Entonces, nos interesa mucho el tamaño porque cuanto más grande es un objeto, tiene más capacidad de que no se le escapen los hielos cuando se subliman, ¿vale? Si un objeto es tan grande como Plutón, incluso puede retener parte de eso que se sublima, que vuelve a precipitar a la superficie, es decir, va a tener una atmósfera, los que son tan grandes como Plutón. Los que son más pequeños ya no tienen esa capacidad. Y nos interesa saber la cantidad de luz que reflejan, porque depende de lo que haya en la superficie. Nosotros sabemos que los colores de las cosas dependen del material con el que están compuestos, pero también si alguno habéis ido a Canarias y habéis pisado una playa de arena negra, sabéis que se calienta más que una playa de aquí de Asturias. Entonces, la cantidad de luz que absorbe o que refleja una superficie depende del material que hay en esa superficie. Así que, como no podemos saber de qué están compuestos, sí podemos saber más o menos, tener una idea de qué puede haber en la superficie. ¿Qué sabemos de los TNOs? Como os decía, el primero de la era moderna se descubrió en el 92. Hay 3.000 descubiertos. Se estima que hay billones. ¿Qué tamaño tienen? De entre unos 10 kilómetros a unos 2.000, que es toda esta gama que hay aquí. Estos son todos los objetos que observó el Herschel. El más pequeñito sería este de aquí, que serían unas decenas de kilómetros a lo mejor. El más grande, Eris y Plutón, que son muy parecidos, que tienen unos 2.000 kilómetros de diámetro. ¿Dónde orbitan? Más allá de Neptuno, que se dice 40 unidades astronómicas, lo cual quiere decir 40 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. Están fríos porque están muy lejos, por eso retienen los hielos, a unos menos 230 grados centígrados. Y después, el color que veis aquí no es el color visual, es la cantidad de luz que reflejan del Sol. Y fijaros cómo tenemos muchas representaciones de colores distintos. Los objetos más oscuros aquí, estos por ejemplo que están por aquí, son objetos que solo reflejan un 1% de la luz que reciben del Sol. El resto la absorben. Los objetos blancos que vemos aquí reflejan hasta un 89% de la luz que reciben del Sol. Tiene que haber algo muy distinto en la superficie de uno y otro para que ese albedo geométrico sea tan diferente. ¿Ok? Sabemos incluso de algunos, de muy pocos sabemos la forma, pero fijaros, esto es como una pelota de rugby. Este es más como un huevo. Esto, la forma diferente también te indica que tiene que tener algún proceso que ha hecho que se haya deformado, que no esté redondito, que es como uno espera que esté una bola que gira.
¿Y qué sabemos gracias a las misiones? Como os decía, no vemos la superficie de los cometas, mandamos una misión. ¿Queremos saber de qué están hechos los TNOs? Mandamos una misión. New Horizons fue en el 2015, una misión de NASA. Visitó Plutón y Caronte, que es su satélite, y unos años después visitó otro transneptuniano. Estos son imágenes reales, ¿vale? Y colores reales. La diferencia de colores indica distintos materiales. Y veis la diferencia de color de los tres. Incluso el hecho de que esté más pálido te quiere decir que el albedo es más bajo, refleja menos cantidad de luz. Fijaros en Plutón. Plutón tiene aquí una especie de lengua de hielo súper suave, que se supone que es una especie de glaciar como los que estudiamos cuando estamos en el cole y nos explican cómo se forma un glaciar. Y es un glaciar anaranjado, que está formado por mucho nitrógeno. Después tenemos aquí unas zonas más rugosas, tenemos zonas de unos montes muy altos, tenemos parte de este material que se ha sublimado a la atmósfera y cae en los polos, que es esta parte anaranjada de aquí, una zona más blanca, que no es agua en este caso, es metano, es nitrógeno, es monóxido de carbono. Y después tenemos aquí esta zona tan oscura, un poco rojiza, que estos son los materiales que te costaba a ti decir cuando hablamos de TEMIS, los orgánicos complejos. De este tipo de materiales tan ligeros, en la superficie de un transneptuniano, cuando incide la radiación del Sol, cuando incide la radiación cósmica, la que cruza todo el universo, la que viene del medio interestelar, y incide sobre esta superficie, lo procesa, es como si lo cocinara. Y si tú tienes estos materiales y los irradias mucho tiempo muy fuerte, consigues este tipo de material, que son unas cadenas muy complejas que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, en forma de anillos, en forma de cadenas. Son unas moléculas que ya les ha pasado de todo, ya están de vuelta de todo y ya eso reacciona poco, como si fuera un residuo. Toda esa variedad la tenemos en la superficie de Plutón. Caronte, bueno, tiene menos variedad porque es básicamente hielo de agua y material depositado que ha llegado de Plutón. Y después, ¿quién es este? Arrokoth. Pues fijaros la escala, esto tiene 2.000 kilómetros, esto tiene 1.200, este tiene 35. Este es otro transneptuniano, el tercero que se ha visitado. Y es completamente diferente de los otros. Es muy rojo, está compuesto básicamente de agua, de orgánicos pero ligeros como el metanol, y de un material que da este tono rojizo que diríamos que es una etapa intermedia entre esto y esto. No lo sabemos fijo, pero hay cosas que podemos suponer y simular y trabajar. Si hemos visitado 3 objetos y son tan diferentes y sabemos que hay billones y queremos saber qué hay ahí, a uno seguida se le viene la idea de tengo que visitar más, tengo que conocer más, tengo que observar más. Porque si quiero saber cómo es esta estructura, necesito saber cómo son más objetos. ¿Qué otras cosas sabemos de Plutón, por ejemplo? Este objeto es muy pequeño, como decíamos, y en realidad se ha formado, seguramente, no lo sabemos fijo, de 2 objetos que a velocidad muy lenta se han juntado y se han quedado pegados. Plutón, sin embargo, es un objeto mucho más grande y este creemos que está diferenciado. Diferenciados como la Tierra, que tiene un núcleo, que tiene un manto, que tiene una corteza. En Plutón, en este caso, su núcleo es rocoso y ocuparía un 70% del diámetro de Plutón. Pero después habría un manto de hielo de agua. El agua no se ha detectado casi en la superficie de Plutón. Sin embargo, sí sabemos que está por debajo de la superficie, porque hay montañas tan altas que si no fuera con la estructura del hielo de agua, que es como más consistente, no se mantendría. Una montaña de nitrógeno helado no se mantendría de ese peso. Entonces sabemos que hay agua por debajo de la superficie. Y después ya en la superficie tendríamos el nitrógeno, monóxido de carbono, metano, hay mucho metano. ¿Qué más? Esta me encanta. Esta foto la tomó, esta es la superficie de Plutón de nuevo, y está tomada por la misión New Horizons cuando ya había pasado. New Horizons hizo lo que se llama un flyby. Pasó, y en ese momento que pasó, que fueron unas horas, tomó un montón de imágenes y un montón de espectros y un montón de datos de la superficie de Plutón. Y una vez que pasó, miró hacia atrás y tomó esta foto, por ejemplo. Esto es un atardecer en Plutón. Entonces, lo bueno de esta es que aquí vemos la atmósfera de Plutón, que os decía, al ser un transneptuniano muy grande y tener muchos hielos, retiene lo que se sublima en la superficie. Y vemos que como la atmósfera de Plutón tiene capas.
Hasta 12 capas se han contado en esta atmósfera. Y fijaros qué curioso que... ¿Qué me hiciste? Mira, ¿ve? Ah, no, mira, sigue aquí. Te voy a dar. Fijaros que estaba contando a estas capas en la atmósfera de Plutón son una especie de lo que llamamos aquí calima. Creemos que parte de esos orgánicos complejos que están en la superficie de Plutón no se han formado directamente en la superficie de Plutón. Algunos sí, pero otros se están formando con la irradiación directamente en la atmósfera, donde reaccionan los materiales, se forman estas partículas, una especie de calima, y cae a la superficie y se deposita. ¿Vale? Creemos todavía, estas son cosas que nosotros cuando observamos vemos indicios y entonces construimos teorías basadas en fórmulas físicas, en lenguaje matemático, en el conocimiento que tenemos de cómo funcionan los gases, cómo funcionan según la densidad de las partículas y todo esto, y montamos nuestras teorías de qué es lo que está pasando. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos lo que os decía, esta especie de glaciar que se llama la planicie Sputnik, y tenemos todos estos montes aquí alrededor que tienen la altura más o menos del Everest. ¿De acuerdo? Y este objeto es mucho más pequeño que la Tierra. Esto tiene 2000 kilómetros de diámetro nada más. Después tenemos aquí zonas donde veis que hay como cráteres que se pueden estar recubriendo con este material que se está depositando. Tenemos aquí otra especie de glaciar, pero como más rugoso que esta zona de aquí. Un montón de variedad ya solo la superficie de un cuerpo. Yo quiero más, yo quiero saber cómo son todos los demás, porque lo que no sé me lo estoy imaginando y me apetece verlo. Volvemos un poquito a qué sabemos de los transneptunianos. Esto ya no es ninguna foto, esto es una representación. Y aquí estamos metiendo dos datos que ya vimos antes, que es el tamaño. El tamaño es proporcional al punto, ¿vale? Un punto más grande es un objeto más grande, un punto más pequeño es un objeto más pequeño. Aquí tenemos la capacidad de reflejar la luz, que es el albedo, y aquí tenemos el color. El color también creemos que es un indicio de lo que hay en la superficie. Si os dais cuenta, en la superficie de Plutón veíamos distintos colores. La zona de más hielo, más blanca, más amarilla. La zona de más orgánicos, más oscura. Pues entonces, si representamos estas tres cosas, lo que me resulta curioso aquí es que uno puede decir, vale, un objeto más grande tiene más capacidad de retener hielos. Si va a tener más hielos, va a ser más brillante porque sabemos que los hielos son más brillantes. Entonces, los objetos más brillantes, hacia acá, tienen que tener más hielos. Y tienen, como los hielos esos, sabemos que su color es neutro, que estaría por aquí, pues esto tendría que ser todos los grandes. Tendría que haber una relación entre grande, pequeño, brillante, oscuro, neutro y rojo. Y no ocurre así. Yo tengo aquí un objeto pequeño naranja, que tiene un albedo más o menos intermedio. Y luego tengo aquí otro pequeño también naranja, pero también tengo pequeños aquí, y más rojizos. Tengo objetos grandes naranjas. Tengo objetos, quitando este grupo de aquí, que es como si dijéramos, estos son los grandes, neutros y muy brillantes, los planetas enanos, Eris, Makemake, Haumea y Plutón, 4. Quitando estos, entre los demás, puedo tener objetos grandes brillantes, objetos grandes oscuros. Y puedo tener objetos grandes y neutros y objetos grandes y rojos. Entonces mi cabeza todavía no entiende nada, porque las 2 o 3 reglas que parecía que se iban a cumplir no se cumplen. Y por eso, como todo eso son indicaciones de lo que hay en la superficie, nos hace falta de verdad saber qué hay en la superficie. Y esto es lo que yo hago para estudiar los objetos. Yo no tomo imágenes, que es lo que llamamos fotometría. No tomo fotos en distintos colores de la superficie. En mi instrumento, no es mío, pero es el que yo voy a usar, es mi niño ya, NIRSPEC, que es uno de los 4 que está a bordo del James Webb, recoge espectros, ¿ok? ¿Qué son los espectros? Pues en realidad los espectros es como si fueran un espectro de NIRSPEC, del que yo voy a usar. Lo que me va a dar son como si fueran 300 fotos en 300 colores distintos, uno al lado del otro. Si tenemos la luz blanca y la hacemos pasar por un prisma, podemos dividir esta luz blanca en 7 colores. Entonces yo aquí podría tomar, como el arco iris, 7 fotos distintas de este objeto. Una en el rojo, otra en el naranja, tal. Ahora, si en lugar de este prisma pongo otra serie de otro dispositivo, puedo separar mucho más los colores aún y me va a dar muchos más detalles. Y como cada color puede ser indicativo de un material diferente. Y por eso cuando yo digo que quiero sacar la receta
de qué está hecho un TNO, necesito tener todos esos colores para ir al color que me dice que es agua y ver si está ahí o no. Voy a ir al color que me dice que es metano para ver si este objeto tiene metano o no. Y así con todos los distintos materiales. Entonces, este espectro que decimos es como si dijéramos un código de barras, es como si fuera una firma digital de cada objeto. Cuando yo recoja el espectro de cada objeto, le pertenece a él y me va a decir qué hay en ese objeto. Y así tendré como una especie de código que tengo que decodificar para saber la receta para construir ese transneptuniano en concreto. ¿Y cómo se decodifica? Pues gracias a trabajos de colaboración con gente que trabaja en laboratorios, como laboratorios que hay aquí, por ejemplo, en este instituto, que estudian hielos en el laboratorio, o que se van a la Antártida, o se van a otros, al laboratorio, a la Antártida, a otros sitios de generado de hielos, para tomar espectros y ver cuál es este código distintivo de cada uno de los materiales. Y pueden estudiar esos materiales a distintas temperaturas, los pueden mezclar unos con otros para ver si el código cambia o no, los pueden irradiar, como yo decía, con energía similar a la que viene del Sol, o irradiar con energía similar a la que viene del medio interestelar, y ver cómo va cambiando este espectro y este código distintivo. Y si sabemos en un ambiente controlado cómo eso ocurre, cuando yo tenga mis dibujitos, mis espectros y diga aquí qué hay, voy a irme a esos catálogos para comparar y ver, sacar la información de este espectro de qué es lo que yo tengo ahí. Pero ¿qué pasa? Todavía no ha llegado el James Webb, pero esto es lo que nos ha venido pasando hasta ahora, en estos 30 años que hemos estado recogiendo espectros. Como os decía, esto es un espectro de un transneptuniano y cada uno de estos puntitos por aquí es uno de esos colores diferentes. Esto aquí a lo mejor son pues 200 colores. Si yo tuviera aquí a lo mejor agua, yo me iría al color distintivo, o por ejemplo, silicatos hidratados, sales. Me iría aquí a esta zona que yo sé que esos materiales absorben. Y entonces en este espectro de este objeto yo tendría aquí una banda y diría, anda, mira, este tiene sales, este tiene silicatos hidratados. O si tuviera aquí un montón de absorciones así, como una huella, diría, tiene metano. Pero, jolín, yo estoy diciendo que todos estos objetos tienen hielos, me voy, tomo los espectros y me salen los Dalton, son todos iguales. Un poquito de pendiente, que es lo que vemos aquí, y poco más. O sea que llevamos 30 años sacando espectros de estos objetos y lo único que hemos detectado en su superficie realmente es hielo de agua. Sabemos que tienen hielo de agua en la mayoría, indistintamente también del tamaño y del albedo, y sabemos que tienen que tener algo más porque esta está pendiente, que es distinto color. Pero a estas longitudes de onda, que son las que están accesibles desde tierra, no tenemos más información. Y por eso hemos necesitado y hemos estado todos estos años esperando el James Webb, porque la ventana del James Webb, el infrarrojo, sí que nos va a mostrar diferentes bandas de estas que os estoy diciendo. Y lo vais a ver, si no me equivoco, en la siguiente diapositiva. Esto es una generación que hemos hecho nosotros de lo que creemos que hay en la superficie de los transneptunianos. Hemos cogido hielos de esos de laboratorio, que sabemos que existen en Plutón o que sabemos que existen en los cometas, los hemos mezclado, y esto sería el espectro de 4 objetos distintos con distintos tipos de estos hielos. Como veis, no se parecen a esto, que es una cosa, una línea recta, una cosa insulsa. Aquí tenemos una gran banda de absorción, que si en mis espectros identifico esta banda, voy a decir que tiene nitrógeno e hidrógeno. Este tiene otra banda aquí, diferente, está en un color distinto, es más estrecha y como más profunda. Pues esta banda la podría identificar como de carbono e hidrógeno. Si tiene estas absorciones aquí juntas, diré que tiene metanol, que por ejemplo el Rocot lo tenía. Si tiene esta aquí tan amplia, sabré que tiene agua. Si tiene esta aquí, es un material mucho más complejo, porque tiene ya 3 componentes, no 2, hidrógeno, carbono y nitrógeno. Toda esta complejidad no hemos podido disfrutarla hasta ahora. Esto es lo que creemos que nos va a decir el web. En septiembre os cuento, que es cuando me empiezan a llegar los datos. ¿Cómo acabamos? Pues bueno, simplemente diciendo la otra gran característica del web. Esta parte es la parte nueva que hasta ahora no hemos podido observar. Todas estas rayas que veis verticales nos indican
el ruido que puede haber en estas longitudes de onda. Nos vamos muy lejos, pero puede ser ruidoso, ¿vale? Sin embargo, en la zona que ya hemos observado hasta ahora, las barritas son de este tamaño pequeñito que veis aquí. Prácticamente para los transneptunianos no vamos a tener ruido, con lo cual esta identificación de bandas que vemos aquí va a ser como distintiva. Realmente si yo veo esta banda, sé que ahí va a haber eso. Con lo cual no solo nos aporta una zona nueva, sino que nos da más calidad en la que ya hemos conocido hasta estos momentos. Y prácticamente estoy acabando con lo que muchos de vosotros me podéis decir ahora, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué más me da que tenga HC en eso ahí? ¿Y a mí qué me cuentas del metanol? Yo tengo alcohol de 96 grados en el botiquín y nadie se ha interesado nunca. Pues os voy a contar un poquito por qué yo creo que esto es importante, o al menos voy a contar por qué es importante para mí y lo era para nuestro querido amigo Giordano Bruno, que de hecho murió en el siglo XVII por ello. Giordano Bruno era un filósofo y era un observador. Y aquí que en este instituto les gusta estudiar los exoplanetas, los planetas que orbitan alrededor de otros sistemas, de otros soles, ¿no?, de otras estrellas, Giordano Bruno fue el primero, yo creo, que dijo que esas estrellas que veíamos por la noche no eran simplemente estrellas así, sino que podían ser estrellas como nuestro Sol. Y que igual que nuestro Sol tenía planetas, podía haber más planetas orbitando otras estrellas. Le costó la vida, ardió en la hoguera en el año 1600, pero supongo que él, viendo lo que pensaba, pensó que merecía la pena. Una frase de Giordano Bruno, al menos se le atribuye a él, es que él dice que el intelecto nunca está satisfecho con ninguna verdad a su alcance. Nosotros sabemos cosas ya del sistema solar, transneptunianos, de exoplanetas, del universo, pero nunca estamos satisfechos. El intelecto en realidad sigue buscando sin descanso la respuesta a aquellas preguntas para las cuales no tiene esa respuesta. Y eso no solo nos hace avanzar a nosotros por ese anhelo de ir más allá, eso hace avanzar la tecnología, hace avanzar la ciencia y hace avanzar a la humanidad. La ciencia inspira y es un gran motor en ese sentido. Y ya para resumir estas, así brevemente, preguntas que yo querría responder con todo este estudio de los objetos transneptunianos, son preguntas tan básicas como cómo se formó nuestro sistema solar en el que nosotros vivimos. ¿Dónde están esos hielos que decimos que existen en el sistema solar? ¿Desde dónde llegó el agua que está en la Tierra? Porque si hay un extraterrestre que haya visitado la Tierra es el agua, aquí no se generó, pero ¿de dónde viene? ¿O de dónde llegaron los ingredientes que dieron origen a la vida? Todas estas preguntas, más intentar entender cómo pueden ser otros sistemas solares, son las preguntas básicas a las que ahora vamos a poder acceder o intentar dar una respuesta. Y con esto os dejo, que ya os he dado bastante la turra. ¿Vale? O tú, me ayudas, sí. Y respondemos, ¿de acuerdo? A las preguntas. Exacto. O sea que no tengáis miedo y levantar la mano el primero. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Nadie quiere preguntar? Adelante. Vale. ¿Cómo te llamas? Ezequiel. Ezequiel, vale, cuéntame. ¿El cinturón de Kuiper también estaría dentro de los TNOs? Es lo mismo, ahí le diste en el clavo precisamente. Tú fíjate, se le llamó ahí, hay dos corrientes. Hay gente que los llama transneptunianos porque simplemente se fijan por dónde están. Están más de Neptuno, es la forma más sencilla, diríamos. Pero por lo esto que te decía, de que el hombre siempre intenta poner cajas, intenta poner nombres a las cosas, hay gente que también lo llama cinturón de Kuiper, porque Kuiper fue uno de los primeros que discutía si existía o no existía una reserva de hielos que diera origen a los cometas. ¿La nube de Oort? La nube de Oort es otra reserva de cuerpos helados, sería la tercera de estas estructuras desconocidas en el sistema solar, que se formaron también, son cuerpos helados, pero en el momento de formación de nuestro sistema solar, cuando están todos los planetas formándose dentro de una nube de gas y de polvo y demás, se van agregando, van consumiendo todo el material que hay a su alrededor, van limpiando las órbitas y llega un momento que tenemos el Sol
y tenemos todos los planetitas así ya más o menos, cada uno en su órbita. Van girando alrededor del Sol, pero todavía no tienen un movimiento estable, todavía no han definido. Es como los adolescentes que todavía no se han definido en qué van a ser de mayores. Pues ahí llega un momento que entran en resonancia los dos. Y en resonancia quiere decir que se mueven alrededor del Sol justo al mismo tiempo. Y tienes los dos planetas más gordos del sistema solar que se están moviendo al tiempo. Entonces están armando como un pinball ahí están mandando objetos a todos los sitios, dispersándolos. Los que salen dispersados a órbitas más alejadas y a una especie de esfera, hay algunos que son arrastrados y se quedan en el disco. Esos son los transneptunianos y el cinturón de Kuiper. Hay otros que salen dispersados en todas direcciones y se forma una especie de corteza, como la corteza de una naranja, alrededor del sistema solar, mucho más lejos de lo que hemos podido observar jamás, toda completa de hielos. Y te he remarcado lo de mucho más lejos, porque la nube de Oort es algo que nosotros pensamos que existe. Exacto, pero no lo hemos podido observar. Observamos algunos cometas, como pasaba con el cinturón de Kuiper, que creemos que vienen de ahí, por sus órbitas, pero no sabemos si existe la nube de Oort. ¿Vale? Vale. ¿Alguna pregunta más? Sin miedo. Eso es uno de los grandes objetivos que yo quiero hacer, porque se da por supuesto que hay orgánicos complejos en estos objetos desde siempre. Cualquier cosa roja decimos orgánicos complejos, pero en el visible no muestran absorciones. Sabemos que hay un color, pero hasta que yo siempre se lo insisto a mis doctorandos, postdocs y demás, si no hay detección, si no hay absorción, no sabemos seguro si está ahí. A 3,1 micras hay absorciones de complejos orgánicos. Entonces yo estoy segura que vamos a detectarlos. Y mi esperanza es que no solo se detecten. Yo creo que vamos a distinguir tipos de materiales orgánicos, porque hay estructuras muy complejas. Entonces yo espero poder trazar, ir hacia atrás y decir, vale, tengo este tipo orgánico aquí, este tipo de orgánico aquí. Si me voy al laboratorio y compruebo qué orgánicos se generan en un objeto con mucho nitrógeno, o con mucho carbono, o con mucho hidrógeno, o con estos regímenes de temperatura. Entonces espero poder contar toda esa historia. Sí, sí, las semillas de la vida, ¿no? Exacto. Todavía el salto de detectar esas semillas a poder decir que se origina vida, todavía ese salto está poco definido, no soy la experta, pero sí es verdad que está basado en esos elementos. ¿Tú tenías una pregunta? Vale, y después tú. Dime. Sí. Todavía no está, hay muchas cosas que todavía no están claras de Plutón. Lo bueno de toda esta ciencia es que te da para muchas tesis, mucho estudio, muchos años. Y claro, mientras se van recogiendo todos los indicios, hay teorías. Hay teorías que hablan de material que puede haber salido del interior, puede haber habido colapso, hay interacción, hay muchos factores, seguramente que no hay uno solo. Pero es cierto, ahí diste en el clavo también que precisamente ese glaciar que está ahí es, yo creo, que la superficie más joven que se ha detectado en Plutón, que es un objeto muy activo, mucho. Entonces, y seguirán. Es curioso con todo esto porque primero los estudios que hace son como muy concretos, ¿no? Voy a ver qué es esta banda justo que tengo aquí. Voy a ver qué tiene este objeto que está aquí. Y poquito a poco, según vas aprendiendo de unos pocos, vas ampliando hasta que empiezas a tener teorías y conocimiento un poco más que describa lo que es una población completa. Y eso son casi que décadas, ¿no? Gracias a ti.
Y fotometría de infrarrojo, sí. NIRSPEC. Sí, bueno, es que claro, depende de dónde pongas el límite entre el visible y el infrarrojo. Creo que puede llegar hasta 0.8. Arranca, pero creo que ahí llega con poca sensibilidad. Entonces, bueno, digamos que a lo mejor eso, estás casi que J, lo que sería el infrarrojo típico que estás haciendo. No, yo las quiero hasta a poder ser el ultravioleta, porque ya estoy pensando en el futuro, pero bueno, las quiero que también tengan el visible porque es lo que tenemos ahora. Yo cuando hice la selección de qué objetos voy a estudiar, me fijé en los que se conocen mejor, porque siempre cuanto más amplio sea el rango, más puedes limitar las posibilidades. Nos pasa mucho cuando yo les hablaba con Quique de que nosotros modelamos la superficie de los transneptunianos. Pero claro, si tú tienes un espectro que no tiene bandas, la degeneración, las posibilidades de soluciones son infinitas. Si le añades el infrarrojo y ese infrarrojo tiene bandas, dices, bien, aquí ya descarto un montón. Entonces me va a pasar también, el James Webb va a dar muchísima información, pero después vamos a empezar a pensar, vale, y este orgánico complejo que tengo aquí a 3,1 micras, me voy a ¿en cuántos otros transneptunianos lo tengo? En este y este. Vale, vamos a mirar cómo es el visible. Pues mira, más o menos tienen todos la misma pendiente. ¿Tienen estructura a 0,5 micras? Que sabemos que hay una caída ahí de orgánicos o de agua también hacia el ultravioleta. ¿O no la tienen? Es decir, ¿son iguales o son diferentes? Cuanto más podamos extender, mejor. Es que eso solamente lo pregunta para saber qué información coger ella cuando vaya a la sala. Sí. Tú trae de allá. Que nosotros por pedir siempre se nos estamos pidiendo. Dime. Ya. La posibilidad de descubrimiento del James Webb no va en ese sentido, porque en general para descubrir estos objetos que son pequeños y se mueven muy lentos, necesitas hacer lo que se llaman en inglés surveys, que creo que en español se traduce como censos, que son observaciones generalmente que tienen cámaras muy grandes, cogen mucho campo y hacen observaciones como sistemáticas. Observo las mismas zonas del cielo varios días consecutivos o una vez a la semana o lo que sea. Y entonces cuando comparo, veo los objetos que se mueven. Y esos objetos que se mueven sé que son de mi sistema solar. Y dependiendo cuando empiece a estudiar la órbita, sabré si son transneptunianos, centauros, asteroides o qué son. Esa capacidad no la tiene el Webb. El Webb va a ir a tiro fijo a estudiar lo que nosotros le digamos. Entonces, lo que sí puede hacer el Webb muy bien, seguramente, también por la sensibilidad, es tú descúbreme el objeto que yo te lo caracterizo. Y de hecho, un modo de observación que va a tener es como todos los telescopios de DT, de tiempo director o Target of Opportunity, que son, se descubrió otro objeto interestelar, tenemos ya 2. Se descubre el tercero, hay que observarlo ya. Entonces ahí va a haber propuesta, zasca, si te dan el tiempo, pues vamos a apuntar, en 2 días se apunta ese objeto. Esperemos que eso, que el James Webb sirva para caracterizarlos. Más preguntas, dígame. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Elementos. Uh-huh. Uh-huh. Ahí yo no sé si hay algún cosmólogo en esta sala que me pueda echar un cable, pero yo te puedo decir que se estudiarán cosas que estén relacionadas con el Big Bang. Se estudiarán seguramente serán cosas relacionadas con la distribución de la energía o de las distintas galaxias, homogeneidades o inhomogeneidades. Pero en realidad el James Webb no llega tan hacia atrás en el tiempo como para estudiar el momento del Big Bang. Ahí sería otro tipo de energía. Lo que creo que el punto al que va a llegar el James Webb es al momento de la formación de las primeras galaxias, el nacimiento de las galaxias. Ahí es donde estamos. Claro, pero también depende de cómo de para atrás te quieras ir tú, porque a veces cuando hablo de nuestros orígenes lo que me refiero es, hasta hace poco, cuando yo empecé a estudiar todos estos objetos, se decía que el agua a la Tierra había venido en cometas.
porque los asteroides no tenían hielo. Pero desde entonces esto ha cambiado. Ya sabemos que Ceres seguramente tenga, que es otro planeta enano, pero entre los asteroides tenga hielo dentro de él. En Temis hemos detectado una banda redondica que se ajusta con agua y complejos orgánicos perfectamente. Dos ingredientes para la vida. Y a partir de ahí ya hay otra serie de estudios más sistemáticos, que hay otros cuantos asteroides que parece que tienen esa banda también. Vamos a ver si el agua viene de los cometas o viene de los asteroides, por ejemplo. ¿No? Sí. Sí. Sí, sí. Vale, eso es una muy buena pregunta. Resulta, no es que sean blancos, porque ya has visto el color de Plutón no es exactamente blanco, pero sí, son los que más luz reflejan. Entonces, además de ser grandes, refleja mucha luz, se ven de maravilla. Pero es verdad que podría haber alguno de estos oscuro, no lo sé, de momento no se ha detectado porque es mucho más complicado detectarlo. Pero sí tenemos dos objetos que hemos metido en disco precisamente que nos intrigan mucho, que están dentro de una población intermedia. La mayoría de los transneptunianos, la distribución de tamaño no es lineal respecto de los muy grandes hasta los más pequeños. Tenemos los planetas enanos, que además tienen una composición muy especial, y después tenemos un grupito que yo los llamo los candidatos a ser planetas enanos, cuando el IAU se decida a poner nombres, y ya el resto. Y entre esos, que tienen un albedo intermedio, en algunos se ha detectado hielo, hay dos que están alrededor de los 1000 kilómetros y que son muy oscuros, tienen un albedo de alrededor de un 10%, algo así. Uno es Salacia y el otro es MS4. Y esos son dos que queremos estudiar precisamente con disco, porque ¿qué tienen estos objetos en la superficie? ¿Por qué son tan oscuros? A lo mejor carbón, exacto. El carbón es muy bueno y ya lo sabrás si tienes algún espectro de carbón, porque te baja el espectro pero no tiene ninguna banda. Así que es mantener el estándar. De nada. Gracias a ti por preguntar. ¿Más preguntas? Dime. Abusa, abusa. Sí. Otro estudio bueno para hacer, lo que pasa que, y yo creo que el James Webb tiene un modo de observación que van a hacer algo así. Intentar detectar binarios, porque al principio no sabíamos que había objetos en pares dentro del cinturón de transneptuniano. Plutón obviamente lo es, pero Plutón es un par que se cree por una colisión muy grande, entonces es diferente. Pero cuanto más se observan los transneptunianos grandes, como decíamos, los que tú dices, los blancos, Eris tiene satélites, Makemake tiene satélite, Haumea tiene satélite, tiene anillo, Quaoar también, todos los más grandes, que son estos que tienen un nombre, se va descubriendo que van teniendo satélites, pero no son satélites como esto que tú has dicho. Lo que tú has dicho es lo que llamamos un binario de contacto. Objetos que puede ser que en un momento dado en el que se movieran a una velocidad muy lenta y se han agregado. Pues también tendremos que intentar detectarlos. Todo eso se hace con imagen de alta calidad, para poder, con curvas de luz también, que tú puedas, si sacas al estar cualquier objeto de esto refleja la luz del sol. Si está girando, a veces te está apuntando con la parte más pequeña, si es irregular, y a veces está apuntando con la parte más grande, según se mueve. Imaginaos una pelota rugby, te puede estar apuntando con la parte picudita o con la parte chata. Y entonces eso hace que a veces refleje más luz o refleje menos, que es lo que llamamos una curva de luz. Tengo más luz del objeto, tengo menos. Si es irregular, si tiene cráteres, si son dos, ya no es una curva de luz normalita, sino que ya va teniendo otros dibujos y otros efectos. Con fotometría sistemática, colectando curvas de luz, con cuanta mayor precisión mejor, podemos estudiar si hay muchos objetos binarios, si hay muchos objetos con satélite o incluso cuál es su forma. Para los brillantes se está haciendo incluso con telescopios de 1 metro, de 1,5 metros. Acuérdate, Polymele,
que lo vinieron aquí, iban a observar un evento, ¿no? Para ver si era una ocultación, pero bueno. Pero muchas veces para sacar curvas de luz de verdad con precisión y poder invertirlas necesitas un 3,5, un 4 quizás, así. También depende, hay distintas escuelas, hay gente que lo quiere hacer magnitud absoluta, requiere mucha más precisión. Magnitud relativa, pues como estás comparando, ahí requiere, te puedes quedar con un poco más pequeño. Son trabajos que no suelen hacer telescopios como el Webb, porque en el Webb el Webb observa, como se llama, por colas. Todos los científicos hace 2 años del mundo que nos interesó, mandamos nuestra propuesta. Dijimos, les contamos el cuentito que os acabo de contar. Esto es lo que yo quiero hacer, estas son las preguntas que quiero resolver y lo voy a hacer de esta manera. Y para hacer eso necesito observar 59 objetos, porque como os dije en un momento dado, hay mucha variedad y yo quiero cubrir todos los tipos de objetos para saber lo que hay ahí. Y mandamos nuestra propuesta a competir. ¿Qué pasa? Que hay propuestas de transneptunianos, de galaxias, de estrellas, de todo lo habido y por haber. Y hay 4 instrumentos. Y apuntar el telescopio o cambiar de un instrumento al otro requiere mucho tiempo, que es tiempo perdido. Entonces, se manda a todo el mundo que mande sus propuestas, las mejores se seleccionan y después se organizan en qué momento es mejor observar cada cosa. Yo, precisamente, el lunes, cuando fui a comer contigo, acababa de recibir un email con las ventanas de observación de todos mis objetos. Yo ya sé, para cada objeto tengo 2 semanas en las que es probable que se observe. Y ya lo tengo todo distribuido en el próximo año. Para poder organizar bien todas estas colas, se pide que sean observaciones, excepto las de exoplanetas, que ahí tienen manga, porque los exoplanetas gustan mucho. Suelen ser observaciones cortas, pues que eso, a lo mejor de ciencia media hora, 35 minutos, se te pone en casi 1 hora y media con todos los overheads. Y por eso yo preferí observar muchos objetos, todos de la misma manera, porque si pidas hacer mucho detalle en el mismo objeto es muy complicado que te vayan a dar 10 horas seguidas para ti solo en el James Webb. ¿Más preguntas? ¿Preguntas? Bueno, han sido muchas invitaciones. Pues nada, yo creo que daros las gracias a todos por venir. Hemos llenado. No sé si alguien se ha tenido que quedar fuera porque no había dónde sentarse. Pero... Y darle, por supuesto, otra vez otro aplauso a Noemí. Gracias a vosotros.